Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a leer del verso 22 al 28. Hechos 2, del 22 al 28. La palabra de Dios dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inocuos, crucificadle, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es el momento de escuchar el mensaje a través de nuestro pastor Elías Gómez García, a quien le dejo el espacio. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Seguimos durante este día proclamando la palabra de nuestro Dios, la cual nos trae entendimiento de salvación en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecemos el que continúe allí, ¿verdad?, recibiendo esta enseñanza a la luz de la palabra, de la Escritura, acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estaremos basados en el libro de Hechos, capítulo 2, en el primer discurso de Pedro, el cual comprende los versos 14 al 42. En especial, ¿verdad?, estaremos dando atención a los versos 22 al 28, donde expresamente se nos habla acerca de Jesús Nazareno. A la luz de este relato, ¿verdad?, el Espíritu Santo ha venido y les ha dado poder a los discípulos para ser testigos del Señor Jesús y de su resurrección. Por medio de este sermón, entonces, Pedro hace de manifiesto que Jesús es el Mesías prometido, el cual es proclamado como Señor y como Cristo. El verso 36 de este capítulo 2 de Hechos dice: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en este relato de la palabra de nuestro Dios encontraremos argumentos que acreditan a Jesús como tal, como el Señor y como Salvador. ¿Sí? Expresamente se habla de la persona de Jesús identificándolo como Jesús Nazareno. El verso 22 expresa así: vosotros, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Y es lo mismo que cada uno de nosotros debemos poner la mayor atención posible. Puede usted centrarse, concentrarse, atender a lo que la palabra de Dios ha de hablar a su vida, a nuestras vidas. Así como Pablo instó a sus oyentes: oíd estas palabras, porque se tratan de la persona más maravillosa del mundo. Se trata de la persona que vino a transformar el mundo y a transformar vidas. Jesús Nazareno. A través de este nombre, el Señor Jesús fue identificado. Ya en la exposición de la entrada triunfal, en Mateo 21, verso 11, se nos dice quién es este
este es Jesús Nazareno, Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. En Marcos 10:47, Lucas 24:19 y Juan 18:5 se nos da a conocer que así se le identificó a Jesús, Jesús el Nazareno. De igual manera, Pilato, cuando Jesús fue crucificado, mandó a colocar un letrero con tal insignia. En Juan 19:19, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y literalmente el texto dice que lo mandó, tal escritura decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Hablamos de la universalidad de este acontecimiento. Todos podrían leer quién era aquel que daba su vida en rescate de muchos. Jesús Nazareno. Nazareno viene de Nazaret, la ciudad natal de Jesús. Mateo 2:23 dice que habría de nacer en Nazaret porque habría de ser llamado el Nazareno. De igual manera, el evangelista Marcos, capítulo 6, verso 1, nos va a decir que Jesús fue a Nazaret y le llama que fue a su propia tierra. Así lo expresa el evangelista Marcos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Su tierra es Nazaret como tal. Ahora, esa es la manera como Jesús se le identificó, usando el término. Su popularidad se dio en base a ese nombre. Él fue conocido así como Jesús de Nazaret. Ahora, hablar de la persona de Jesús entonces, estamos hablando que Hechos 2, capítulo número 22 específicamente, estaré abordando para dar a conocer a Jesús, un hombre de renombre. ¿Sí? Jesús, un hombre de renombre. Por lo tanto, este relato de la palabra de nuestro Dios va a decir: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sí? Así que este relato puedo hablar de él, ¿verdad?, en relación a estos tres momentos en cuanto a la persona de Jesús. Jesús es conocido como un varón aprobado por Dios. Jesús, un varón notorio entre los hombres. Y en este caso Jesús es el enviado de Dios para nuestra redención. ¿Sí? Jesús entonces, el texto claramente dice Jesús Nazareno y va a expresar: varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y aquí estamos hablando de la personalidad de Jesús y de la constitución de él, su constitución humana. Jesús era del linaje de David según la carne. Es la manera como Pablo lo presentó a la iglesia de Roma, en el libro de Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad y por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Del linaje de David, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Y verdad, hemos de tomar en cuenta pues que todo el Antiguo como el Nuevo Testamento habla de la persona de Jesús como tal. Si es un varón aprobado, el término aprobado con Dios alude a que Jesús fue acreditado por Dios. El sello de Dios siempre estuvo en las actividades del Señor Jesús. Cada una de las maravillas, de los prodigios y señales realizadas por el Maestro le autentificaron como un hombre
de Dios. Así le autenticaron como un hombre de Dios. Ante la consternación de Juan el Bautista, en cuanto a las actividades del Señor Jesús, él tuvo que mandarle a preguntar si él era el que esperaban, el que habría de venir, o esperarían a alguien más. La respuesta clara del Señor es que Dios estaba con él y era el enviado de Dios. Claramente en Mateo 11, ante la incógnita de Juan, quien mandó a decirle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Él es quien ellos esperaban, el enviado de Dios. Estas palabras se reiteran por el evangelista Lucas en el capítulo número 7, de los versos 20 al 23. Similar a esta expresión, donde cada una de las obras que Jesús hizo le autenticaban como el enviado de Dios. ¿Eres el que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor claramente les dijo: yo soy el enviado de Dios. Así que la aprobación, el que Jesús fuera acreditado por Dios mismo, era que hacía maravillas, prodigios y señales. En Él es el que habrían de poner su esperanza. Ahora, cada una de las obras de Jesús, sus actos, sus hechos, su persona, le dieron notoriedad. Él fue dado a conocer, ¿sí? Jesús fue tomando fama cada vez más. Por eso Jesús fue un varón notorio entre los hombres. ¿Sí? Se destacó, se distinguió, resaltó entre todos. ¿Sí? Muchos decían, ¿verdad? Este hombre no enseña como los escribas. Este enseña con autoridad y poder. Hablaban de su persona como alguien extraordinario también, ¿verdad? Ahora, la notoriedad de Jesús se dio en base no solo a su persona, sino también a sus obras. Y a través de sus obras Jesús respaldaba y daba evidencia de su persona. Muestra de esto es que el evangelista Juan incluye tanto las 7 señales como incluye los 7 yo soy de Jesús. Específicamente quiero citar las 7 señales en el Evangelio según San Juan, que revelan más allá de la humanidad de Jesús. Jesús convirtió el agua en vino, Juan 2, 1 al 11. Jesús sanó al siervo de un centurión, Juan 4, 46 al 54. Jesús sanó al paralítico, Juan 5, 1 al 9. Jesús multiplicó los panes y los peces, Juan 6, 1 al 14. Jesús caminó sobre el mar, Juan 6, 16 al 21. Jesús sanó al ciego de nacimiento, Juan 9, 1 al 12. Y Jesús resucitó a Lázaro, Juan 11, 1 al 44. Y cada una de estas señales daban evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, que era más que un hombre, era el Dios encarnado. Expresamente Juan 2, cuando Jesús hace su primera señal, claramente el evangelista narra lo siguiente. Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Su gloria, lo que verdaderamente había más allá de su aspecto humano. Pero es igual en este evangelio, capítulo 3, verso 2, dentro del diálogo que Jesús tiene con Nicodemo,
que Nicodemo reconoció que Jesús verdaderamente era un hombre que procedía de Dios. Así lo expresó. Este vino, hablando de Nicodemo, a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De esa manera pues se daba testimonio de que verdaderamente Jesús venía de Dios. No era un falso profeta, no era el falso Mesías, era el Señor y el Cristo. Algo sorprendente también es que los 4 evangelistas retratan a Jesús como un hombre notorio que supo desenvolverse ante las gentes, multitudes. Pero también se resalta que fue un hombre congruente, tanto en sus palabras como en sus obras, y que tal notoriedad le llevó a tener una buena fama. Por citar algunos pasajes bíblicos, daré lectura a Mateo 4, versos 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y Mateo nos dice: y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En este mismo evangelista, el capítulo 9, verso 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La persona de Jesús en acción, haciendo bienes, procurando el bienestar físico, emocional, espiritual, y enseñando el camino, ¿verdad?, que lleva al Padre. Marcos también, al inicio de su evangelio, nos precisa lo que el Señor Jesús hacía y vivía. Versos 32 y 34 de Marcos 1 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, se le trajo todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Verso 37. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. De igual manera, Lucas, el evangelista Lucas, en su capítulo número 4, versos 14 y 15, dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Todos reconocían a Jesús. Y el evangelista Juan, de igual manera, al finalizar su escrito, en el capítulo número 21, versos 24 y 25 nos dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así que es la manera, pues, como Pedro, al presentar este primer discurso, nos da el sustento, ¿verdad?, de todo cuanto los mismos evangelios
dicen y hablaron y se escribieron acerca de la persona del Señor Jesucristo, que quien fue un varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y dice, como vosotros mismos sabéis, haciéndole ver a los israelitas, a quienes les estaba predicando después de este acontecimiento de la manifestación o derramamiento del Espíritu Santo. Es muy cierto entonces que a través de la persona del Señor Jesucristo, el derramamiento del Espíritu Santo, la obra de Dios el Padre, Dios como tal estaba llevando a cabo su plan redentor por medio de Jesús. Y este plan redentor implicó, ¿verdad?, los sufrimientos del mismo Señor. El verso número 23 de Hechos 2 dice, a este, hablando de Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí viene la cita cuando se habla de David, que no se hablaba de otra cosa, ¿verdad? Que dice el texto de la Biblia, que no permitiría que su santo viera corrupción, el cual hablaba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, por lo tanto, a pesar de que el texto de la Escritura se nos presenta como un buen hombre que buscaba el bienestar, que era un hombre de Dios, enviado de Dios, que actuaba conforme a la ley de Dios, aún así le desconocieron, no le reconocieron, no le valoraron, antes bien le crucificaron, le prendieron o fue entregado en manos de malhechores. Fue muerto cuando fue crucificado en aquella cruenta cruz, mas el Padre le levantó, le resucitó de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte. Y estas expresiones es que fue una muerte dura, difícil, cruenta. El Señor entonces, a través de este mensaje que Pedro está dando, el primer discurso, primera predicación de Pedro, tenía la finalidad de acreditar a Jesús como el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el varón aprobado por Dios, y de los cuales todos, dice, daban testimonio y conocían. Y los evangelios al unísono también ratificaban. Todo cuanto pasó en la persona de Jesús, según este relato de la Escritura, fue según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cosa que en el desarrollo de este libro de Hechos se reitera en Hechos 4, 27 y 28, al igual que en Hechos 13, 29. De igual manera, el apóstol Pablo, al paso del tiempo, cuando escribiera 2 de Timoteo 1:9, nos va a decir que todo fue hecho desde antes de los siglos. Dios estableció y trazó su plan redentor desde antes de la fundación del mundo. Y este plan redentor tenía que ver, ¿verdad?, con que Jesús sería levantado como Señor y Cristo. Y como Pedro diría en uno de los sermones posteriores, ¿verdad?, que en ninguno otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. El interés entonces de Pedro es: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el enviado de Dios para nuestra redención. ¿Sí? Él mismo era consciente, ¿verdad?, que daría su vida en rescate de muchos, aunque tendría que sufrir y padecer. Los dolores que implicaba tener que encarar la muerte, la cruenta cruz,
Y la Escritura dice que llegó a orar al Padre para ser fortalecido por Él. Pedro, por lo tanto, está proclamando a Jesús porque Jesús había sido enviado a los judíos. El texto bíblico dice, a ellos fue enviado, aunque ellos no lo reconocieron. Mas el texto de la Escritura en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es verdad y realidad debido a que en Jesús finalmente pues se dio cumplimiento a cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Cosa que Jesús aclaró en la mente de sus discípulos después que resucitó. Abre su entendimiento y les explica las Escrituras y les envía a predicar en su nombre. Según Lucas 24, del verso 44 al 48. Cada una también de las enseñanzas, específicamente de las señales hechas por el Señor Jesucristo, tienen el principal propósito de que conozcamos que Él es el Hijo de Dios, que creamos en Él y tengamos vida eterna en su nombre. Así lo expresa Juan cuando va a cerrar su evangelio en capítulo 20, versos 30 y 31. Y él hizo muchas señales, pero las que se escribieron, dice, fue para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Así que Jesús no solo fue la esperanza de los judíos, también la es de nosotros. Pues está escrito que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. ¿Ha oído eso usted? En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Sí? Y la Biblia prosigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la esperanza del mundo. Recordemos pues que cuando fue crucificado, hebreo, arameo y latín estaba escrito Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús es el Rey de reyes. El texto bíblico que se nos acaba de presentar se nos habla de la humanidad del Señor. Jesús Nazareno, del linaje de David, según la carne. Nos habla de su humanidad. Y fue un varón, dice la Escritura, un varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Por lo tanto, Jesús vivió como hombre y dio ejemplo de perfección, de santidad. Él entonces se ha constituido en nuestro supremo ejemplo de cómo vivir e invertir la vida otorgada, tanto la física como espiritual, para la gloria del Señor. De igual forma, Él nos ha dado muestra de cómo portarnos varonilmente ante las dificultades y retos en la vida. Porque a pesar de lo que padeció y sufrió, Jesús fue y dio su vida en rescate de nosotros. Es muy cierto, el libro de Hebreos nos retrata esta realidad. Después que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no le rehuyó a los problemas, encaró las dificultades. Y nos dice, ¿verdad?, que en Él podemos también ser más que vencedores. A quienes tenemos el privilegio de compartir su palabra, a la luz de lo que Pablo instó a Timoteo, así como la Escritura dice, ¿verdad?, varón aprobado, también se nos insta a procurar presentarnos ante Dios como obreros aprobados, tal como lo fuera el Señor Jesús. Según de Timoteo 2:15 así lo expresa. Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado,
que traza bien la palabra de Dios. Es un reto para aquellos que hemos de compartir la palabra, ¿verdad? Y lo que está haciendo Pedro es eso, a la luz de lo dicho en el Antiguo Testamento, de la realidad de la obra del Espíritu Santo, hablando del profeta Joel. De esta manera está diciendo todo este cumplimiento y está trazando la palabra para que las personas realmente puedan poner su fe en el Señor Jesucristo. Es un hecho entonces que toda persona por sus frutos será conocida. Jesús dice que a través de los prodigios, maravillas y señales, daba a conocer que era un enviado, era el enviado de Dios. Lo que es en el caso de cada creyente, seamos conocidos debido a nuestros frutos que reflejan nuestra unión con Dios. Así como el Señor Jesucristo fue acreditado por las maravillas, prodigios y señales que realizó. A la par de lo dicho ya por Nicodemo, allá en el evangelista Juan, capítulo 3, verso 2, en cuanto a la persona del Señor Jesús, muchos puedan ratificar que somos personas de Dios y cuanto hacemos es porque Dios está en nosotros y con nosotros. Amados hermanos, creyentes en el Señor Jesucristo, vivamos entonces cada día conscientes de que estamos en Jesús, quien es el Señor y el Cristo. ¿Qué haremos entonces con este Jesús? Ante Pilato le dijeron crucifícalo. ¿Qué haremos nosotros ante Jesús? Y este anunciamiento que ya Pedro nos ha hecho. La audiencia de Pedro, cuando les dijo, Dios le ha hecho Señor y Cristo, dice el relato en Hechos 2, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Aceptaron el mensaje? Bueno, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Jesús, un hombre de renombre. Todo cuanto hizo Jesús es para darse a conocer como el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Hoy Jesús nos ha sido presentado y la Escritura nos insta, ¿verdad?, a que todo aquel que cree en el nombre de Jesús, Dios le da la oportunidad o la potestad de ser llamado su Hijo. Los creyentes, antes de venir los judíos de reconocer su culpa, su culpabilidad de haber crucificado a un hombre justo, ahora reconocen que están en problemas y que necesitan pedir perdón por sus pecados y por la atrocidades que cometieron injustamente, injuriando a la persona del hombre varón santo aprobado por Dios. Hoy Jesús nos es presentado nuevamente para que cada uno de nosotros podamos poner nuestra confianza en Él, el Hijo de Dios. Dios entonces obre en nuestro corazón y en nuestras vidas y podamos confesar que Jesús es el Señor. Creamos en Él como el Hijo de Dios y tengamos vida eterna en su nombre. Amén.